Sí. ¿Y la Rafita? Carlita, Vende toma todo. tú. Tú vas a un poquito balín. No, me escuché balín. Julián, Esto El vestido. Ahí va el galán. Voy hacia Pero pronto volveré de los pueblos de Guerrero, ya nunca
olvidaré. Este es mi estado querido, tierra donde yo me crié. Se llama Alín Saraí. Muy bien. Bueno, pues, ¿me regalas una flor para ponerla aquí? Dile sí, dile sí. Otra mano. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alín Saraí. Reina Díaz. Reina Díaz. Ah, de la reina. Muy bien. ¿Estás contenta? ¿Cómo te sientes? Dile bien. ¿Bien? ¿Sabes náhuatl? Poquito, dile. ¿Sixin? Dile sí. ¿Sí? Poquito. ¿Qué más? Sí. ¿Qué no te toca? Dile tu nombre, mamá. Ah, muy bien. ¿Tu mamá? Yuri. ¿Tu papá? ¿Freddy? Ah, muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a darle gracias a Dios por el don de la vida y hoy que Alín Saraí pues va a ser presentada aquí en el templo. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que también nos ayude día con día para que esta niña ustedes la vayan cuidando y vaya creciendo en sabiduría, en gracia y en edad. Que está con nosotros. Benito, que te eche agua bendita al Padre para que no sea travieso. Nuestra propia vida. Yo a la mamá, yo tengo a mi papá. ¿Quién? La mamá.
del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, Jesucristo el Señor, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hoy vamos a celebrar esta Eucaristía pidiéndole a Dios que bendiga a Lynn con sus 3 años, de manera también particular a su familia, a todos los que el día de hoy les acompañan. Les vamos a pedir en esta Eucaristía para que Dios le ilumine, que el Espíritu Santo que ha recibido, pues la siga fortaleciendo a lo largo de toda su vida. Para celebrar dignamente sus sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy pues celebramos esta Eucaristía en favor y agradecimiento de todas las bendiciones recibidas en esta familia que pide a Dios que Aline
siga creciendo en esa sabiduría, en gracia y en edad. Pero también es importante lo que nos dice hoy la palabra de Dios, el mismo Salmo que dice: bendito el que viene. Alcanza. Dale la vueltecita. Que yo me gusta caminar tantito. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces nosotros somos hijos de Dios. ¿A través de qué? ¿A través de qué? Formamos parte de nuestra iglesia. Del bautismo, ¿sí o no? ¿Qué más? Bueno, entonces sí, para irnos entendiendo. A través del bautismo somos injertados en la familia de Dios. Y al ser integrados a la familia de Dios, ¿qué pasa con nosotros? Al ser hijos, ustedes, por ser hijos, ¿qué tienen? Derechos y obligaciones. Y por eso nos dice la palabra de Dios: bendito el que viene en el nombre del Señor, porque quien tiene a Jesús en su vida, en su corazón, y busca hacer su voluntad, ¿qué es lo que le llega al final? La salvación, la vida eterna. Por eso el que busca siempre la voluntad del Señor, y cuando ustedes vean a una persona de bien llegando a su casa, que les trae paz, que les trae armonía, que no les lleva chismes, entonces es un bendito del Señor. Pero que nosotros hoy, ¿dónde están los papás de Aline? Ustedes, gracias, Lashlawi. Y los padrinos, antes que se duerman, no se duerma madre. No, madre, no se me duerma madre, no, pero tantito. ¿Qué es lo que debemos nosotros de enseñar a nuestros hijos? ¿Cuál es la mejor herencia que ustedes le pueden dar a los hijos? ¿Que tenga una trocota 4x4? ¿Que tenga su casa en Cozumel? ¿O en dónde tienen casas ustedes? En Los Cabos. ¿Que tenga su casa en Cancún? ¿Que tenga su departamento en la Ciudad de México? ¿Que tenga un casonón? ¿Cuál es la mejor herencia que pueden dejarle ustedes a sus hijos? Yo les digo, no te vayas a morir. Si alguno timiquis mostlan, tengan cuidado, antes o hoy en la noche háganlo. Timiquis mostla, por los que no sepan, mueres mañana. Entonces, timiquis es muerte, mostla mañana. Te vas a morir mañana. Si alguno llega a morir mañana, no se vayan a ir de este mundo, por favor, sin antes enseñarle a sus hijos el amor de Dios. No se vayan a ir. Esa es la mejor herencia que pueden darle ustedes. Por eso ustedes, como padres de Aline, tienen que enseñarle a amar a Dios. Tienen que enseñarla el que abrace una comunidad, de que abrace una familia como es la familia de Dios. Por eso les digo, fuimos nosotros integrados a la familia de Dios a través del bautismo. Por eso ustedes, por favor, antes de morirse, enséñenle a sus hijos que Dios los ama, que cuando ustedes ya no estén, cualquier tribulación, cualquier dificultad, van a decir: papá Diosito siempre está conmigo, aún en las dificultades, en los problemas. Por eso es importante buscar siempre hacer su voluntad, hacer la voluntad del Señor. Y eso le toca a ustedes como padres. Que esta niña ahorita vaya creciendo en sabiduría, en gracia y en edad. Crezca en el amor. Ustedes le van a enseñar principios y valores. Pero a veces lo primero que le enseñamos como padres, ¿qué es? ¿Qué le enseñan primero? ¿Qué le regalan primero a sus hijos? ¿Una Biblia? ¿Un celular? ¿Una tablet? Cuando tu hijita ahí anda, ¿no? Y se toma una tacita de té, ¿te da alegría? ¿O cuando se toma una cerveza? Y hacemos: tómale tantito, un mezcalito, mira aquí, y le damos a los niños, ni saben.
Pero ahí los andamos nosotros metidos. Pues hay que inculcarle valores, hay que inculcarle principios. Ya cuando esté más grande, cuando tenga 20, 25 años, ya que él decida que quiera tomar, pero ya sabe que eso le va a hacer daño. Luego la otra, la coquita. ¿Saben por qué hay mucho diabético? Porque en la mesa puede faltar la carne, pueden faltar muchas cosas, pero la coca, aunque estemos comiendo tacos con sal y salsa, ahí siempre está. La coquita. ¿O no? ¿No toman? A ver, entonces es importante eso, a nosotros, enseñar a nuestros hijos en valores, en principios, que amen y que respeten. Cuando nuestros hijos entren a algún lugar, que digan, a ver niño, tienes que saludar, tienes que ser agradecido. Cuando entres, aunque sea de mañana, tienes que saludar y tienes que decir, ¿cómo saludan ustedes? ¿Cómo saludan en la mañana? ¿Cómo dicen en náhuatl? Nextili. En la tarde, Teotlaque, Teotlaquile. Gracias, Tlaxtlahui, Tlazocamatic. Que enseñen eso a sus hijos. Que les enseñen en valores, en principios, que respeten a los abuelitos, a los huevos. Sí, ¿verdad? No, ahí ando, ¿verdad? Más o menos me defiendo mi náhuatl. Entonces es ahí donde yo quiero invitarles, hermanos, que enseñen a sus hijos el amor al prójimo, el amor a Dios, porque eso es lo que los va a sostener. Que sean respetuosos, que respeten su cuerpo, que aunque anden allá en los cabos, anden en las playas, pero que cuiden su cuerpo y no se metan drogas. Que les digan que eso les hace daño, que el cristal, que el fentanilo y todo eso hace daño, que el alcohol en exceso hace daño, divide las familias. Aquí yo los invito, y eso es una de las tareas de los papás, el educar en valores, en educar en principios, en educar en cultivarnos. Porque ya los niños no quieren leer, puro teléfono, teléfono y teléfono. Yo soy de la idea que al niño le debes dar teléfono hasta los 12 años. Luego más aún le prestas tu teléfono. Fíjense bien qué están o cómo están educando ustedes a sus hijos. Aquí es la tarea de los padres. Tiene una gran tarea de enseñar a esta niña que ame a Dios y que ame y respete a su prójimo, a los que están a un lado, que tenga este sentido de comunidad. ¿Cómo tu hijo o tu hija va a venir a misa? Pues si lo traes. ¿Cómo tu hija va a rezar? Si en casa rezas, va a rezar ya de grande. Pero si no rezamos en nuestra casa, si no le pedimos a Dios que nos ilumine, solamente busco a Dios cuando tengo un problema, cuando tengo una enfermedad, cuando tengo una situación económica, pero cuando estoy bien, yo no me acuerdo que tengo un Dios. Entonces por eso, enséñale a amar a Dios, amar al prójimo. Y padrinos, ¿para qué es el padrino? ¿Para que le dé cada 8 días 500 pesos? ¿Para que le dé sus cadenotas de oro? ¿Para qué es un padrino? ¿Por qué usted buscó el padrino, una comadre? Habiendo tantos aquí en Ameyaltepec, ¿por qué buscó a ellos dos? A ver, papá, ¿qué vio en ellos? A ver, párese, para que descargue sus flores. Sí, usted es el papá, ¿no? ¿O hay otro? Véngase, Shalagnika. Ayúdale por ahí el fotógrafo a agarrar las flores. Déselas al compadre tantito ahí. Descárgalas o déselas aquí a la Virgencita, ¿no? ¿O es la penitencia que tiene que quedar el papá? ¿Eso? ¿Aquí? Ah, bueno. ¿Por qué lo escogió usted de padrino a él? ¿Qué vio ahí en él? Pues él lo escogí porque lo respeto y bueno, nos respetamos mutuamente. Sí. ¿Por qué escogió a él y no a otro? Teniendo chavos de su edad, sus compañeros de la primaria tal vez. No tengo compañeros de primaria aquí, no.
Sí, ¿Con los que jugaba canicas? tampoco. Bueno, con los que pintaba. A ver, más fácil. Tampoco, no crecí aquí, no crecí casi aquí. Sí. Yo algo de respeto y porque lo respeto a usted. Ok, muy bien. A ver la mamá, véngase. Que si no le puede dar consejos a su hija, ella le puede ayudar a ella. Ajá. El respeto y nada más. Ok, gracias. Entonces vean, ¿no? Como la figura de la madrina es otra mamá, mi segunda mamá. Por eso vean ustedes a quienes van a agarrar de padrinos para sus hijos, no es cualquier persona. Y también ustedes no aceptan, que me quieren de padrino, sí, no nomás irnos a echar el chivo y las cervezas, sí, no. El ser padrinos es una responsabilidad de educar a esta niña. Cuando ellos, Dios no lo quiera, se llegan a accidentar, se llegan a morir, ellos como padrinos tienen la obligación, oigan, obligación de acompañar a Lynn en su vida cristiana. Y que estén al pendiente. A ver, Lynn ya tiene 5 años, ya tiene 8, que se vaya preparando para la primera comunión, ya tiene 14 para la confirmación, ya va a cumplir sus 15, pues que se vaya preparando para celebrar su misa y acción de gracias. Ya se va a casar, a ver, es un buen muchacho, es un buen hombre, a ver, ¿qué es lo que mejor le conviene a ella? Todo eso tiene que estar al pendiente de los padrinos. A ver ustedes, véngase para acá. ¿Cómo se siente como padrino usted? A ver, que fue elegido entre tantos de aquí. Feliz, pues también me escogieron para padrino, pues. Y pues como ahorita pues le voy a dar mi ahijada para seguir adelante, pues, a ver qué. Sí, nomás eso. ¿No? Que dice, bueno. Entonces, padrinos, madrina, segunda mamá, segundo papá. Mamá y papá, el compromiso de acercarlos a Dios, acercarlos a la iglesia, pero ustedes siendo testimonio. Una familia que ora, una familia que reza, es una familia que se mantiene unida. Entonces yo los invito a los que estén aquí, por favor. Vienen tiempos muy bonitos ahorita en la Navidad, en el Año Nuevo. Vienen tiempos de oración. Vívanlo con mucha fe. Aquí tenemos a nuestra Madre, la Virgen de la Inmaculada, que es ella la que interceda. Viene el 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe. Ustedes son muy guadalupanos, que esta fe les ayude a ustedes a acercarse más a Dios. Viene el nacimiento de Jesucristo el día 25, que sea también ese momento que Cristo nazca en mi corazón, que sea un momento ahorita del tiempo del Adviento, que está ahí la corona de Adviento, que sea un momento para dejar mis vicios, mis resentimientos. Si soy Cualani, a ver quién es Cualani. Levante la mano. Cualani es enojón, Cualani es enojón. Tlahuele, ¿no hay? Tlahuanque, borrachito, ¿no hay? También las mujeres, no creo que no los hombres son tlahuanques, ¿verdad? Bueno, entonces si hay algo que digan, yo medio soy medio enojón, Cualani, Tlahuele, medio ando por allí siendo infiel. No sé cómo se dice infiel en agua, pero aquí poner los cuernos, no sé si algo les llegue así. Si hay algo, tengo 2 mujeres, tengo una en Cancún, tengo una aquí en Ameltepec y tengo otra en Guadalajara. Aguas, eso no es bueno, no es bueno. Y si tienes tu mujer aquí y andas de volado por ahí arriba, en otros lados, y gastándote el dinero de tus artesanías, aguas también, tengan cuidado, porque eso también no es bueno ante los ojos de Dios. Entonces yo los invito, el tiempo del Adviento es un tiempo para dejar, es un tiempo para encontrarnos con Jesús, pero tener la cabeza, la frente en alto para ver a Diosito y nuestro corazón ligero, en las lecturas de 18 días, nuestro corazón ligero para esperar esa llegada de Jesús, para recibirle en la Navidad. Pues Dios los bendiga, Dios les acompañe y principalmente sigan viviendo estos tiempos tan bonitos de la mano de Dios, en la armonía, en el amor y buscando siempre esa paz que nos va a llevar a nosotros a la plena alegría. Pues que Dios los bendiga, Dios les acompañe y le vamos a dar un fuerte aplauso a Lynn, hoy que celebran
sus 5 años y que celebramos esta misa. Que Dios los bendiga y felicidades. Pónganse de pie, por favor. Vamos a pedir ahora por todas nuestras intenciones y después de cada una de ellas vamos a decir: te rogamos, óyenos. Todos: te rogamos, óyenos. Pidamos también por nuestra iglesia, por el Papa Francisco. Pidamos también para que estos tiempos llenen de armonía y de paz. Oremos por esta familia, por Aline, por todos ustedes, que Dios les conceda permanecer unidos como pueblo y busquen siempre la paz. Oremos. Pidamos también por nuestros hermanos que pasan alguna necesidad, aquellos que sufren a causa de la violencia, que Dios les consuele en el cuerpo y en el alma. Oremos. Dios de bondad, escucha nuestras oraciones y atiéndelas conforme sea tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahí tienen una velita, préndala por favor, no sé dónde está el cirio, o si no hay una de las... Si gustan los demás, tomen asiento, vamos a prender estos cirios, todavía no, espérense el mariachi. Cuando fue bautizada Aline, cuando la trajeron a presentar, pues buscaron que esta luz la iluminara siempre. Hoy ustedes como padrinos también reciban esta luz, que este rosario sea la Virgen María que los acompañe. Si gustan tomarla los 4, por favorcito. ¿Quieres tomarla? Que esta luz que ustedes recibieron en el día del bautismo y quedaron ustedes de responsables de custodiarla, es la luz de Cristo, y que esta luz ilumine, les alumbre en cada una de las dificultades, los problemas, y que sea la luz de Cristo también que les dé esa facilidad de acercarse más a Él. Que sea Cristo que los ilumine a ustedes en momentos difíciles y principalmente los mantenga siempre unidos de la mano de nuestro Señor. También que este rosario sea un signo de unidad con la Virgen María y que esperemos siempre esas promesas que ella nos invitó de llevarnos a Jesús, de llevarnos siempre del corazón inmaculado, de llevarnos a su presencia. Pues también que esta luz ustedes como padres, como padrinos, no la dejen apagar, que no dejen que esta luz se apague. Y ustedes van a ser los custodios de que Aline siga siendo iluminada. Con sus consejos, con su ejemplo, con todo lo que esté a su alcance, ustedes se mantengan vivos en la fe y firmes de la mano de nuestro Señor. Que así sea. Ándale pues, ahora sí, presentamos nuestras ofrendas. Por ahí les hemos dado un sobre, hace 8 días se hizo la colecta por nuestro seminario. Si gustan dar su donativo, Dios les bendiga y les recompense al 100% esta ofrenda que dan para nuestra formación de los futuros pastores que se están formando allá en Chilapa. Que Dios les pague y les recompense al 100%.
Levante la mano quienes van a comulgar. Bien, así levante la mano para poder contarlos. 1, 2, 3, 4. El sacrificio mío y de ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, tú que nos diste a tu Hijo para que nos librara de la muerte y de todo mal, acepta este sacrificio que te ofrecemos en acción de gracias por habernos librado de nuestras tribulaciones por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por primera vez en la humildad de nuestra carne realizó el plan de la redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, de rodillas. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Tu muerte proclamamos, tu resurrección. Ven, Señor, de pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos has digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija, Aline, a quien hace 5 años llamaste del no estar al existir, de venir a este mundo para entregar su vida. Tú que le has hecho partícipe ya para ingresar
a esta nueva familia, también ayúdala a ir creciendo en la fe, en la esperanza y en la caridad. Recuerda a nuestros hermanos difuntos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y con María la Virgen, Madre de Dios, su esposa San José, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con esa confianza en sabernos hijos de Dios, cantemos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre protegidos de todo pecado y de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dios Todopoderoso, que mediante este pan de vida te dignas librar a tus siervos de las ataduras del pecado y restaurar piadosamente sus fuerzas, concédenos crecer sin cesar en la esperanza de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento. Vamos a hacer una bendición y consagración de la niña Aline a Cristo y a la Virgen María. Antes de irme, yo quiero agradecer la invitación. Creo que fue Daniel, no sé si por aquí está el Daniel, el culpable de que yo esté aquí. Aquí no está, ni a misa vino, creo, ¿verdad? Vamos a reclamar ahí. ¿O David? ¿Fue David? ¿David? Ah, David. Aquí está David. No, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Su hija. Ah, bueno, David fue, ¿verdad? Aunque ya ando cambiándole el nombre. Y pues agradecemos la invitación. En la medida de nuestras posibilidades, pues sí hay que tratar no de venir. Yo agradezco mucho a este pueblo de Mayaltepec que tanto nos ayudó para el seminario. Yo dejé la administración del seminario hace 6 meses. Ahora soy párroco en la Santa Cruz, en Chilpancingo. Ahí estamos cuando se les ofrezca y podamos servirles en algo, pues con todo gusto. Ahí estamos a un lado del zoológico, en el centro, ahí en la ciudad de Chilpancingo. En lo que podamos, pues con mucho gusto, ahí estamos realizando. También estamos colaborando en la economía diocesana de la diócesis. Estamos ahí en la curia también apoyando al señor obispo en algunas cosas. Y con mucho gusto, a veces sí he podido, a veces no, me han llamado mucho, pero ya no se puede, ya siendo párroco ya no es como estar en el seminario, ¿no? También nuestra gente nos solicita. Hoy tuvimos 5 eventos antes de venir aquí y por eso llegamos un poquito tarde, pero con todo gusto. La verdad nos sirve mucho volver a saludar, volver a ver a muchas caras, ¿no? Que nos daban comida y tantas cosas que vivimos aquí en este pueblo de Mayaltepec. Pero también invitarles que, miren, hace unos días yo visité unas monjitas en Guadalajara y platicábamos. Ellas venden hostias ahí en su pueblo, en Guadalajara, en el centro, y decían que casi no vendían hostias porque como que no se vendían mucho. Entonces dice que una vez llegó un padre exorcista. ¿Sí saben qué es un padre exorcista? Todos, así, el que saca el chamuco a la gente, el malo, el malito, ¿sí? Y entonces él llegó a el local de las madrecitas. Dice que iba pasando por el lugar donde estaban las hostias, donde las vendían, y que sintió que lo jalaron así como que, y dice, ahora no, ¿qué hay aquí? Y le pregunta, dice, madres, ¿qué hay aquí en este lado? Y dice, no, pues ahí están las hostias, con las que comulgamos y todo. Dice, pero ¿qué pasa aquí? Dice, no, pues es que ni se vende. Dice, y era un cajoncito muy bonito y todo, por la dignidad que tiene. Dice, hay algo aquí, madre, tráiganme un crucifijo y tráiganme una imagen de San Benito. Y les rezó. Y le rezó allí a ese lugar. ¿Por qué les digo esto? Porque el diablo quiere que ustedes no comulguen. El diablo quiere que mucha gente esté alejada de Dios, que no se acerque a la iglesia, que no se acerque a la oración. Entonces es muy importante, tengan mucho cuidado, tengamos mucho cuidado, porque pues nos puede el diablo dar nuestras sangoloteadas y podemos estar aquí siendo serviciales, y ahí se los digo hasta los fiscales, pero aguas, tal vez estemos siendo sangoloteados por el diablo y el demonio. Entonces yo los invitaría, acérquense a confesar, acérquense a comulgar, y si ustedes comulgan, se acercan a confesar, si vienen a misa, el diablo no les hace nada. Es más difícil que el diablo les dé una sangoloteada, ¿sí? Pero si no comulgas, si no te acercas a la iglesia, si no te acercas a Dios, pues con tantito te echan un polvito y ya te andan matando. Entonces ustedes no crean en esas cosas que digan, es que me están haciendo brujería y cochina. Te hagan lo que te hagan, pero si tú estás comulgando, estás en gracia con Dios, así te pueden dar veneno y tú vives. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo los invito, por favor, aquí a los papás y a los padrinos. Yo les hablaba del testimonio, imagínense. No comulgan, no sé. Entonces, ¿qué le van a enseñar?
ahí está, que se lleven eso, papás también. Prepárense, miren, yo creo que ustedes vieron el grupo y que la banda y que los pets y el mariachi y todo lo demás, pero no lo principal que iba a recibir. Y esto es gratis. Esto es gratis. Y aquello cuesta, ¿verdad? Bueno, todos tenemos chamba, ¿verdad? Que hacer, felicidades, ¿no? Los mariachis. Pero esto es gratis. Nos lo da el Señor gratis. Y que lo desaprovechemos. Es como si ahorita me van a invitar a cenar, ¿verdad? ¿O no? Y que yo le dijera, ¿saben qué? Yo no voy porque ahí nos vemos y les dejamos todos, los que venimos aquí estamos, no vamos a ir a cenar porque tenemos otra tocadita, otro compromiso. Y ustedes dicen, pues me preparé, hice toda la comida, me esforcé y que me dejen todo esto. ¿Cómo se van a sentir ustedes? Pues así se siente Dios cuando no comulgas. Así se siente Dios. Entonces échale ganas, que sea un momento para reflexionar y comulguen, porque si no, digo, van a estar débiles. Su almita va a estar débil, ¿eh? Y si están débiles, el diablo se les va a meter. Por eso no dejemos que el diablo entre. Por eso hay que estar preparados. Y antes decir, padre, réceme porque se me metió el chamuco. No, padre, réceme para que no se meta el chamuco. ¿Estamos de acuerdo? Vale, pues, échenle ganas. Vamos a hacerle una oración a Aline. Aline, ven para acá. Aline, antes de que te vayas a bailar con tus chambelanes, porque ya están aquí repartiéndose los chocorroles, ¿no? Que reparten ahí, niños. Inviten, es lo malo que no es que coman, es que no inviten, ¿verdad? Nada, ¿eh? Vénganse, niños, también. Todos vamos a consagrar a Dios. Señor Jesús, derrama tu bendición sobre esta hija tuya, sobre esta hija Aline, así como tú te fuiste llevado al templo a presentarte a Dios, fuiste llevado por tus padres, la Virgen María y San José. Reciba a esta hija tuya, Virgen María, Virgen Inmaculada, te la consagramos a ti. Que esta niña siga conservándose en esa alegría, en esa fidelidad a ti y principalmente sea una buena hija de Dios. Que sus padres le iluminen con su ejemplo, con su sabiduría y que día con día te alabe y te bendiga con todas sus obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que estos pequeñitos, ya sea que Aline se vuelva monjita o estos seminaristas, ya estás grande, ¿verdad? Tú es más grande. A ver, entra acá. Que Dios los bendiga, que se vayan al seminario, estos chamaquitos. Y tienen agüita, por favor. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Aline hoy por celebrar. Rafita, dale Rafita. Le vamos a dar otro fuerte aplauso a Aline, que Dios la bendiga y la acompañe. Muchas gracias a todos por su ofrenda para el seminario. Que Dios les bendiga y que disfruten la fiesta también. Cuídense mucho y recen mucho por la iglesia y por la paz. Que Dios les acompañe siempre. Si puede un cantito para la Virgen María.